pues el título nos da la idea de que algo estaba por cambiar, por restablecerse. Después de que Israel había vivido bajo cautiverio, habían cosas que debían de normalizarse o regresar al orden anterior. Entonces vemos aquí varias acciones que Nehemías hizo y me impresiona la visión que este hombre tenía. Definitivamente Dios estaba con él, porque él tenía las ideas muy claras en cuanto a lo que debía el pueblo hacer, ¿verdad? Y pues nos da ahí varias cosas que se hicieron, ¿verdad? En el restablecimiento de no solo de las funciones, sino de las cosas que eran normales en el pueblo de Israel. Entonces me gustó eso, ¿verdad? El restablecimiento de una vida normal para el pueblo de Israel. Hay un asunto ahí particular que me llamó la atención y es de que dice que pues no muchos estaban dispuestos a vivir en Jerusalén porque no era tan fácil vivir en Jerusalén, ¿verdad? Era un lugar que pues normalmente los enemigos de Dios querían destruir o querían saquear o querían sacar a los mismos israelitas, entonces era un lugar en conflicto. Entonces tuvieron que ser rifados los lugares de donde iban a vivir, ¿verdad? Este asunto me dejó como inquieto porque, digamos, es una de las mismas cosas que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Con Israel. Dios prometió una tierra, pero hay enemigos que están acechando constantemente, ¿verdad? Y en este caso, tuvieron que rifar los lugares para que las personas se quedaran ahí, ¿verdad? Y luego otra cosa que estaba más adelante es de que empezó a haber algunas funciones específicas. Por ejemplo, ahí están los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? En el lado de la adoración a Dios y en el lado de aquellos que cantaban, ¿verdad? Y cómo es que empezó a ordenarlos. Pero una de las cosas que pude apreciar es que, digamos, cantar cantos o himnos en la iglesia abre nuestro corazón para el Señor y abre la atmósfera. Y definitivamente yo he estado experimentando esto, porque a veces pareciera ser que estamos muy como duros en nuestro corazón o que nuestro espíritu no está abierto para el Señor. Y cuando empezamos a cantar, algo sucede. Entonces el hermano ahí decía que era muy oportuno que nosotros tuviéramos por importante cantar alabanzas en las reuniones, ¿verdad? Porque eso abre nuestro espíritu, abre nuestra actitud hacia el Señor, ¿verdad? Entonces disfrutaba mucho esa parte. También pues empezó a ordenar cómo iban a estar los sacerdotes, cómo iban a estar los levitas, pero una parte que se ordenó ahí es la parte donde los levitas pues debían de recibir pues la compensación por el servicio, ¿verdad? Porque ellos se dedicaban totalmente a las labores de los levitas. Entonces, pues algo que estaba pasando con el pueblo es que no estaban diezmando, ¿verdad? Y pues Nehemías tenía esa visión de que debía de dársela a los levitas lo que les correspondía. Entonces, para eso necesitaba recoger el fruto del pueblo de Israel. Y esta lección es algo que pues nosotros hemos venido viendo una y otra vez y pareciera ser que somos muy tercos, ¿verdad? Somos muy necios en no cumplir lo asignado por Dios, porque definitivamente el diezmo es algo que debe estar presente. A veces muchos utilizan, es por el espíritu, es por el espíritu, y por supuesto que es por el espíritu, pero es algo que, como está en la Biblia, es un requerimiento específico, es algo como obligatorio, ¿verdad? Que debe de hacerse. Entonces, me impresionaba mucho eso, porque va dentro del orden que era necesario para la restauración de Israel. Entonces, hoy si hablamos de la restauración de la iglesia, del recobro del Señor, debemos darnos cuenta que nuestros diezmos son una parte vital e importante para que la iglesia pueda seguir funcionando, para que los hermanos puedan ir a los entrenamientos, para que los hermanos puedan viajar hacia otros lugares e impartir el evangelio, para los tratados, etcétera, ¿verdad? Pero es bien importante y significativo esto porque a veces nos cuesta tanto desprendernos de algo tan material que al final se va a quedar. Entonces debemos de considerar que el Señor quiere ordenar la casa, ¿verdad? Yo creo que el Señor hoy nos está hablando de ordenar las cosas que en algún momento se desordenaron y esto es algo muy profundo, ¿verdad? ¿Cómo ordenará el Señor la casa? ¿Qué hombres utilizará para ordenar las casas? ¿Verdad? Perdón, la casa de Dios, ¿verdad? Porque, digamos, el asunto aquí con Nehemías es que él
estaba preparado, ¿verdad? Él conocía y sabía cómo ordenar la casa, ¿verdad? No, él no fue a improvisar, sino que él sabía lo que estaba sucediendo. Inclusive en este ejemplo de este hombre que había tomado las cámaras, ¿verdad? Él hizo algo, ¿verdad? Y terminó con eso de una vez y mandó a sacar las cosas que estaban en las cámaras y las utilizó para lo adecuado. Entonces, Nehemías sabía, conocía lo que había que hacerse acá. Entonces me impresiona esto, ¿verdad? El carácter de Nehemías, la forma como Dios lo pudo utilizar por lo que él era para Dios, ¿verdad? Y también aquí vemos el recobro de las funciones del cuerpo de Cristo, porque pues no podemos decir que hemos avanzado y que hemos crecido cuando las funciones están deterioradas, ¿verdad? Hablábamos, si no estoy mal, el domingo, entre semana, acerca de esas funciones, ¿verdad? De cómo es que, no, perdón, en la oración tenemos una oración que está ahí, que el Señor no, nos vuelva a dar o que podamos ver que esas funciones son trascendentales, ¿verdad? Si solo un hermano o dos hablan en las reuniones, el Señor va a avanzar muy poco. Entonces las funciones del cuerpo de Cristo deben de ser recobradas y eso me impresionó mucho, ¿verdad? También vemos ahí la escena donde él empieza a separar, ¿verdad? Y empieza a tomar a los hombres que habían tomado otras mujeres de otros pueblos que no eran agradables para Dios y hay una separación ahí. Y en esta parte lo que me impresionó es que no se puede juntar lo impuro con lo puro, ¿verdad? Esta es una lección, como les digo, muy profunda. Y nosotros en el recobro del Señor hemos llegado a pensar, creo yo, o es la idea que yo tengo, de que el Señor pues nos acepta y sí, está bien, y sigamos siendo pecadores, y sigamos siendo mundanos, inmundos, impuros, y de todos modos el Señor nos va a aceptar, ¿verdad? Aunque seamos impuros. Y por supuesto que el amor del Señor es tan grande que lo va a hacer, pero en este asunto de que Él quiere recobrar y Él quiere instaurar el reino, es importante ver que lo mundano no cabe en la iglesia, que lo impuro no cabe en la iglesia, ¿verdad? Que debemos de experimentar ese sentir del Señor. Al Señor le ofende la impureza, la mundanalidad, le ofende el pecado. Y nosotros muchas veces vivimos en ese pecado, en esa mundanalidad y en esa impureza. Y pareciera ser que ya no sentimos nada, ¿verdad? Entonces, de veras, esto es algo muy serio, ¿verdad? Este hombre, Nehemías, sabía que Dios le desagradaba lo impuro, ¿verdad? Hay un himno que yo recuerdo que nos habla de la presencia del Señor y de la sonrisa del Señor. ¿Cómo el Señor podrá sonreír si hay impureza en su iglesia? ¿Verdad? Si los que estamos dentro de la iglesia pensamos que podemos seguir con una vida impura, llena de pecados, ¿verdad? Entonces, es algo que de verdad me llamó mucho la atención y que de verdad el Señor tenga la misericordia de mostrarnos esto, ¿verdad? De no seguir viviendo en la impureza, sino que vayamos en pos de la pureza del Señor, que vayamos en pos de la santidad del Señor. El Señor es santo, ¿verdad? Él habita en la santidad. Inclusive en este pasaje yo recordaba cuando este hombre Moisés estuvo cerca de la zarza y el Señor le habló y le dijo que quitara sus sandalias, ¿verdad? Porque el lugar donde él estaba era santo y era puro, ¿verdad? Y no estamos hablando de un local, ni estamos hablando de estar cerca de una imagen, estamos hablando de la presencia del Señor, estamos hablando de la misma presencia del Dios creador, del Dios invisible y del Dios todopoderoso, ¿verdad? Quien es santo. Entonces, yo siento que el Señor de verdad anhela recobrar la pureza de la iglesia, ¿verdad? Y la pureza de la iglesia tiene que ver con ese aspecto de transparencia entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Que no haya nada escondido en nuestro corazón, porque Él mira nuestro corazón. Entonces, alabado sea el Señor por este recobro maravilloso. Que el Señor hoy tenga la manera de instaurar su reino, ¿verdad? Que tenga la manera de poner en orden todas las cosas y que nosotros seamos capaces de ser instruidos en cómo ordenar la casa, ¿verdad? Porque a veces no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Habrán ancianos? ¿Cuál es el orden de los diezmos? ¿Para qué se utilizan los diezmos? ¿Para qué? O pensaríamos nosotros cómo es el orden de quiénes son los apóstoles, quiénes son los, o sea, todo eso debemos de alguna manera de conocerlo, ¿verdad? Y ser instruidos en esto, pero debemos de entrar en el orden del Señor, ¿verdad? Hoy en día estaba escuchando un himno en la tarde
y me impresionaba porque dice que cuando el Señor venga, Él va a traer luz a su creación, ¿verdad? Hoy vemos que hay oscuridad en la tierra, ¿verdad? Vemos las tinieblas, pero cuando el Señor viene, Él trae la luz. Y lo que necesitamos es que Él venga a ordenar, que Él venga a separar, que Él venga a separar lo mundano de lo puro, ¿verdad? Que Él venga a ordenar completamente la casa, ¿verdad? Que el Señor tenga tal misericordia y se extienda en nosotros para que, hermanos, podamos ver esto. Esta lección es muy importante. Alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Amén. Lo que dice el hermano, que esta lección es muy importante, es cierto. El hermano al principio habló del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y dijo, esto no es la Biblia, no está separada. El Antiguo Testamento son cuadros que se presentan de toda lo que Dios dijo, y el Nuevo Testamento es un complemento de estos cuadros. Y el hermano Lee siempre, digamos, cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, él dijo de que la Biblia, como la ha presentado él a través de los estudios, de todos los estudios que hizo, es en una forma práctica. Y, y tiene mucha razón, porque cuando llevamos a la práctica la palabra, se facilita más, porque la práctica es de que la palabra que está escrita, que se convierte en espíritu al compartirla y al leerla y pedirle al Señor que le dé a uno sabiduría y que le dé entendimiento. Cuando esta palabra sale, ya es una palabra hablada, el verbo. Y este verbo es el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo como yo entiendo que el hermano lo ha planteado y lo sigue planteando. En cuanto a toda la lección que se ve aquí, definitivamente que habla del Antiguo Testamento, habla de la instauración de la Nueva Jerusalén. Pero si nosotros, como el hermano Marvin dijo, podemos darnos cuenta de que esto es la forma práctica en que haya orden. Habló de los diezmos, que no se nos olvide esto. Habló del orden de la casa, que no se nos olvide esto. Entonces, del Antiguo Testamento lo traemos al Nuevo Testamento para hacer una realidad. Y entonces aquí habla de que Nehemías era el gobernador y Esdras era el sacerdote. O sea que los dos iban en forma conjunta, iban y llevaban toda la función de lo que era la Nueva Jerusalén, ellos hicieron cargo de una forma muy diligente. De esta manera, Nehemías llegó a ordenar la casa, llegó a que todo estuviera como se había perdido, pero él lo rescató y lo volvió, pero con gran energía, lo volvió para que el pueblo de Israel volviera a su crisol, a donde había salido. O sea, de esta manera, él se purificó, dice, el pueblo, las puertas, el muro. Los sacerdotes se encargaron de eso, los sacerdotes de la casa de Leví se encargaron de esto, porque eran los sacerdotes. Además, instruyó coros y sacrificios. Cuando él volvió nuevamente a darles para que vivieran a los sacerdotes y a los que pasaban el coro, les dio, porque esto también lo habían tergiversado, ¿verdad? Incluso hasta, me recuerdo que hasta se lo habían robado y todo lo despilfarraban, pero él volvió a ordenar. Incluso puso graneos para que todos los diezmos ahí se guardaran y puso personas que eran muy honestas para que manejaran esas bodegas y se administrara de una forma correcta. O sea, que él puso orden. O sea que el nombramiento de levitas y sacerdotes fue a través de lo que instituyó Nehemías, pues, pero pues que en base al Antiguo Testamento. O sea que este pueblo elegido de Dios fue restaurado nuevamente. Incluso a los levitas que se habían casado con extranjeras, con de las naciones, dice, hizo que se separaran, porque no podía mezclarse
el pueblo de Israel con las naciones. Y no podían ser sacerdotes si no estaban casados también con israelitas. Entonces, él fue muy exigente y yo creo que así debe de verse lo que es el recobro. El recobro no es la religión, no es un movimiento, no es que yo estoy en la iglesia del recobro, sino que el recobro es recuperar, así como dice el hermano aquí, recuperar las cosas, el orden, no perder la línea central, sino que mantener la pureza. Y eso es lo que, digamos, debemos orar para que esto se mantenga y no se desvíe, porque Satanás ataca. Satanás, no crean ustedes de que no hay ataques, así como ahorita está siendo atacado el pueblo de Israel, la iglesia es atacada. Por favor, pongan atención a lo que les digo, no les digo mentiras. Yo lo he estado viendo, que están atacando a la iglesia, quieren llevarla a otro punto, que no es el recobro, que no es el, la palabra pura, el ministerio lo quieren destruir. Sutil, Satanás es sutil, pero oremos por esto, hermanos, porque esto es una realidad y nosotros tenemos la obligación de orar sin cesar para que las fuerzas satánicas no prevalezcan. Se lo digo con toda sinceridad, no le estoy diciendo mentira ni me lo estoy inventando, sino que debemos orar, hermanos, para que el recobro se mantenga con la pureza que está, que no se pierda, que no se tuerza, que sea santificado, que llevemos como está escrito, para que no perdamos, porque este ministerio es un ministerio dado por Dios, simplemente. Por otro lado, él dice que elimina la negligencia y la necesidad de los levitas para que, hablo del diezmo, que aparta el pueblo de las, digamos, además cuando él mandó a que se purificaran las entradas, porque vendían el día del reposo, vendían, el día de sueto vendían, era un mercado. Y él mandó a que los levitas cuidaran las puertas, se cerraran las puertas y no permitieran entrar más a los vendedores, a los que era como una feria ahí, y él eliminó todo esto para que eso se santificara recobrando. Ese fue el recobro del pueblo de Israel. Eso fue el recobro de la palabra santa, y eso vino a nosotros, pues está con nosotros todavía. Prevalece el pueblo de Israel y es la única manera que nosotros podemos prevalecer, poniendo atención de lo que hizo Esdras, Nehemías y Esdras en el Antiguo Testamento y llevarlo al día de hoy a la práctica, que no se pierdan y que orden en todo lo que se comparte, hermanos. Amén. Tal vez mencionar, bueno, este mensaje 4 es el restablecimiento de los elegidos de Dios, que es la continuación, pues, obvia del mensaje 3. En este mensaje 4 menciona algo interesante al principio, que lo mencionaba ya el hermano Jorge, que es que necesitamos poner mucha atención a todos los detalles. El Nuevo Testamento está lleno de figuras, de ejemplos, de sombras, de tipos, algo que significa un principio divino, digamos, pero en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de lo que cada uno de estos principios representa. Entonces, cuando leímos esa parte, me quedé pensando y tratando de recordar cuánto detalle pudiera ser, porque pues en el caso de cada uno de nosotros, y nosotros necesitamos darnos cuenta que no estamos ajenos a este mensaje. Es decir, necesitamos ser restablecidos, ¿verdad? Como decía Marvin, hay muchas cosas todavía en nuestro ser que dan a entender que todavía no estamos restablecidos propiamente como el pueblo de Dios. Entonces, poner mucha atención a esto, al significado intrínseco de cada uno de los tipos estos que hay acá, de los ejemplos, para poder ser alumbrado y poder, pues, tomar determinaciones cada quien en lo personal y también con su propia familia. Entonces, dicho esto, pues
en lo que queda de unos pocos minutos, mencionar que lo primero que hicieron es nombrar oficiales y los jefes, ¿verdad? Esto era para poder tener controlado o poder tener en ejecución el servicio levítico, ¿verdad? Los sacerdotes haciendo la labor sacerdotal y los levitas pues haciendo todo lo que les corresponde, porque a este punto donde estamos llegando, algo había pasado una serie de, un periodo de tiempo, ya después de que Esdras y Nehemías pues habían llegado, hablado, leído, explicado la ley al pueblo, algo había pasado, pero luego aquí en este mensaje nos encontramos con ciertos asuntos que pues deben llamarnos la atención, porque como dijo Marvin al principio, ¿qué tanto de eso pueda que nosotros tengamos como iglesia y como creyentes? Entonces, lo primero que hace es determinar estos jefes. Bueno, determinar a los jefes, a los oficiales, a los encargados, y luego me llamó la atención que la primera cosa que hicieron es llenar la ciudad, porque la gente no quería vivir ahí. Y lo que mencionaba ahorita el hermano Jorge me llamó la atención por este punto, porque el recorro del Señor es algo que Él hace en los que se abren a Él. Es algo que Dios realiza en aquellas personas, hermanos y hermanas, que realmente se abran al Señor y se dejen llenar, ¿verdad? Porque nadie quiere vivir en esa Jerusalén, porque estando ahí somos atacados, estando ahí somos perseguidos. Entonces, pero el deseo de Dios es que se llenen la ciudad nuevamente, ¿verdad? Que todos lleguemos a vivir esa vida de iglesia, esa miniatura de la Nueva Jerusalén. Pero miren cómo era este asunto, ¿verdad? Los jefes les tocó vivir ahí porque no tenían opción. Es decir, para ellos era obligatorio vivir ahí, quisieran o no. Aunque para el pueblo, lo que hicieron en el pueblo en general era simplemente echar suertes. Pero me llamó la atención este asunto. ¿Por qué razón? El primer pues, elemento o paso a seguir fue llenar la ciudad, llenar la ciudad. Entonces, hay una mención honorífica, digamos, para aquellos que se ofrecieron voluntariamente. Y dice ahí que fueron bendecidos por todo el pueblo. Entonces, me llamó la atención ese pequeño detalle. Entonces, después, miren, lo principal que hicieron era trabajar en el registro de los sacerdotes, lo cual muestra que no eran tanto los gobernadores o los jefes lo principal, más bien los sacerdotes y los levitas, porque la función de ellos era la adoración a Dios. Entonces, esto es importante que lo consideremos. Entonces, buscaron a los levitas y luego lo que hicieron los levitas porque de lo que se trata ahorita es de restablecer a los escogidos como pueblo de Dios. Entonces, lo que sigue a partir de que son llamados, son localizados, es que se purifican. Entonces, decía alguien, creo que no me acuerdo quién de los dos mencionó esto, pero sí, hermano Marvin, pero porque yo me recuerdo de eso que decía mi papá a veces, ¿verdad? Es que usted cree que puede pecar y hacer lo que quiera y así decir y luego solo regresa y ya está. Entonces, ciertamente el Señor es un Dios de misericordia y al cual siempre podemos volver, pero debemos considerar que una vida llena de las cosas cuales necesitamos ser purificados, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Marvin mencionó la mundanalidad, mencionó el pecado y también mencionó el desorden. Entonces, por lo menos esas tres cosas es algo que nuestro corazón debe volver al Señor y empezar a tratar con ellas, ¿verdad? Porque realmente nosotros somos los que abrimos la puerta a veces al mismo Satanás, con permitir conductas, con permitir en nosotros mismos, ¿verdad? Tener acceso a información y contenidos que a nosotros pues no nos convienen, ¿verdad? No nos conviene como elegidos del Señor y nos mantienen en ese estupor que causa el mundo, ¿verdad? Entonces es necesario purificarse, ¿verdad? Entonces aún tenían que purificar las puertas y el muro porque esto me gustó mucho.
no podían dedicarle a Dios algo que no fuera, algo que fuese impuro. Entonces, en este caso, es nuestro corazón, nuestra persona, nuestras familias y nuestras cosas. Entonces, me gustó este asunto que mencionaba Marvin con este asunto de la mundanalidad. La segunda es el pecado. Y realmente yo creo que Dios está abriendo las ventanas de los cielos, está abriendo nuestros ojos en alguna medida y empezamos a ver en realidad qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y también qué está sucediendo en nuestro interior. Pero hay algo algo que causa que a pesar de que nos estemos llenando, a veces toda esa llenura del Señor es drenada. No, somos como cisternas rotas. Viene la bendición de Dios, viene la bendición en cuanto a salud, en lo financiero y estabilidad y aún paz, pero solo es temporal otra vez. ¿Y eso por qué es? En gran parte por este tipo de situaciones pecaminosas que nosotros en lo personal y en lo secreto continuamos sin tratar con ellas. Entonces, este asunto de la purificación es sumamente importante, ¿verdad? Es importante y a esto obedece también lo que mencionó el hermano Jorge con el tema de estos, especialmente empezando por los sacerdotes y luego por el pueblo en general, que habían escogido mujeres de otros pueblos. Pero no es por justificarlos, pero muchos de estos ni siquiera sabían que eso era prohibido. Hasta que llegaron ahí, empezaron a enterarse y se dieron cuenta, pues, pero había una apertura y también había un fundamento, lo que habían ya recibido, porque mencionan también gente que sirvió ay, se me olvidó el nombre del sacerdote que mencionó Marvin, ¿cómo es que se llamaba? Pero bueno, había gente que había estado sirviendo con ellos y que eventualmente se fueron alejando, porque, por ejemplo, otra cosa también muy dramática, digamos, es lo que hizo este hombre que era pariente de Tobías. No sé si era Zorobabel o quién se me fue. Eliasib, gracias hermano. Miren pues, miren lo que hizo este Eliasib. Él seguramente tenía la autoridad para hacerlo. Y lo que hizo fue que agarró las habitaciones que eran para guardar todas las ofrendas, los diezmos, lo cual era para el uso del templo y también para la provisión de los sacerdotes y los levitas, y eso lo convirtió en la casa de este Tobías. Y aparte que cambió algo tan santo y tan útil al Señor para hacer la habitación de alguien, todavía ser un extranjero. O sea, imagínense el nivel de cómo esto se llegó a torcer. Y es lo que mencionaba el hermano Jorge en lo que nos compartía. La iglesia está bajo ataque. A veces no nos damos cuenta, pero dentro de nosotros mismos, y tal vez no lo digo como algo dentro de estas reuniones, pero a veces, pues, algunos un poco cercanos a nosotros hablan unas cosas que uno dice, eso no está ni en la Biblia, ni está ni en el ministerio, y esto parece que va para otro lado, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar, ¿verdad? Porque miren, eso estaba pasando ahí. Agarraron la habitación que era para guardar la ofrenda, los diezmos, y lo convirtieron en la casa de un extranjero, ¿verdad? Lo que mencionó, creo que Marvin también, que permitían que en sábado, tal vez eso no aplica directamente a nosotros, pero es una figura, acordémonos, es una figura. Acordemos que Cristo, el sábado ahora es diferente, pero en el sábado no tenía que haber ningún comercio, ninguna transacción, y a esta gente no le importaba, permitían que extranjeros vendieran durante este día. Pero, hermanos, como decía Marvin en su participación también, es importante llegar a tener esa fuerza, pero para lo cual necesitamos estar abiertos al Señor y estar sometidos a esa llenura de Él para poder tener la fortaleza. Yo recuerdo hace algún tiempo largo, tenía pues una comunicación con alguien y me decía, es que mira, esta situación de pecado en la que estoy, no tengo la fuerza para dejarlo. Y yo le decía, pues estás en lo correcto, eso está bien entender eso, aceptar eso. Por lo mismo, la solución no es que nos esforcemos por dejar alguna cuestión pecaminosa, sino llenarnos del Señor, quien se vuelve la fortaleza para poder eventualmente rechazar cualquier situación pecaminosa o cualquier situación mundana. Pero eso es terrible.
Y la última cosa, pues también que ya mencioné un poco de esto, era ese desconocimiento y que mencionó Marvin, de que desconocemos por qué hay que hacer ciertas cosas, por qué hay que cantar, por ejemplo, ¿verdad? Y veíamos un poco de eso. Por qué necesitamos recibir entrenamientos de vez en cuando? ¿Por qué necesitamos las conferencias? ¿Por qué es parte de un creyente el ofrendar o en dar en lo financiero el tema de los diezmos y las ofrendas, que a diferencia de otras localidades aquí cercanas, pues nosotros ni siquiera anunciamos esto, por todo lo que va de la pandemia, no hemos dicho, miren hermanos, no han dado, ¿verdad? Y pues les puedo decir que algunos han dado, pero realmente no hemos tocado ninguno de estos aspectos, ni por un lado lo que implica no dar, por ejemplo, pero también como dijo el hermano Marvin, pues a veces es importante enseñar cómo es que se administra, cómo es que se usa, aunque no es que justifique ningún mal uso o malversación, pero hay cosas que nos corresponde hacer y otras cosas que no. Sin embargo, es importante considerar que necesitamos ser perfeccionados. Definitivamente, ¿cómo esta gente hubiera evitado el tener que dejar a la esposa, a los hijos? Y eso no es algo fácil de pensar, pero si les hubieran dicho antes, si ellos hubieran sabido en su momento, no se hubieran metido a esas relaciones con personas fuera del pueblo de Israel. Muy bien, entonces, al final de esto, eh, al final, en el último punto, dice, asigna los deberes a los sacerdotes y a los levitas para la ofrenda de la leña y para las primicias. Ya vuelve el orden, pero el orden lo traen, miren, ¿qué lo traen? El sacerdocio y el servicio del sacerdocio en sí, y también el asunto del ser nutridos, porque menciona al escriba, menciona las funciones, el sacerdote, el escriba, menciona esas funciones. Estas funciones son las que van a traer, estas funciones ejerciéndose más bien, van a traer esa función orgánica. Y termino con esto ya en los últimos minutos. Me gusta repetir lo que los santos dicen, especialmente porque estamos en un mismo sentir. Hay una carga de oración que pusimos recientemente, que es que el Señor se levante y esparza a sus enemigos. Y la otra es que guarde el Señor la función de cada miembro en su medida. ¿Y por qué ponemos estas dos peticiones? Porque realmente hay mucho ataque a la iglesia. Y el desánimo, por ejemplo, es ataque a la iglesia. Los argumentos para no reunirnos es un ataque a la iglesia. Y eso viene de Satanás, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros les queremos animar a algunos a que se reúnen y no pasa nada. Pues vamos a orar, por un lado. Por otro lado, pareciera que hay una intención de sobrepasar alguna función en el cuerpo. Y eso hay que orar por esto, ¿verdad? Todos los hermanos debemos funcionar. Todas las hermanas debemos funcionar. Hay tiempos para cada una de las cosas, pero la función del cuerpo no debe ser amainada, minorada, minada en lo absoluto. Me gusta un versículo, es hasta que todos lleguemos juntos a conocer, ¿verdad?, las dimensiones de Dios, pero este es un proceso juntos. No podemos decir que la única manera de que los santos en Misco entiendan es que el hermano Jorge nos explique, callémonos todos, no hagamos nada y lo oímos a él nada más. Eso no puede ser, ¿verdad? De eso no estamos hablando, pero necesitamos ser nutridos, ajustados, conocer, y esta sensibilidad que necesita toda la iglesia para eventualmente recibir una palabra, viene de que oremos y entremos en la palabra y en el ministerio. Sin eso que hagamos cada quien en lo personal, cuando se nos dé alguna instrucción o alguna palabra para tomar cierta dirección, nos vamos a cerrar y nos vamos a resistir. Cualquier indicio de opinión no, debemos rechazarla. Necesitamos tener comunión. Comunión es el Espíritu de Dios fluyendo del hermano Jorge, de mí, de Marvin, de la hermana Elena, de Carolina, de la hermana Paula, del hermano Mario. Eso es comunión. Comunión no es aclarar y decir y preguntar y atacar. No, no. Necesitamos tener comunión. Y todo en el cuerpo va a ser tomado, todo en el cuerpo va a ser controlado por la cabeza que es Cristo. Cuando el Señor está fluyendo,
no, nada natural es aceptado en el cuerpo. Así que cuando leí este mensaje junto con ustedes, estaba preguntándome por dónde iba este asunto. Estaba con mucha curiosidad y me costó entrar, pero cuando compartieron los hermanos, recibí la luz del Señor por medio de su hablar. Así que esperamos que los demás también hayamos sido alumbrados por lo que nos hablaron los hermanos también. Y mucho la parte donde menciona, ¿verdad? Y que José también lo acaba de decir acerca de que se ocupó esta habitación por Tobías, pero en la lectura decía que se mandó a limpiar. Y eso fue lo que me gustó, lo que me pareció bastante interesante, porque veía cómo es que nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra propia vida está ocupada por cosas que no son del Señor, y necesitamos limpiar nuestro corazón, necesitamos limpiar nuestra propia habitación, ¿verdad? Para que podamos ser útiles, porque primero tuvieron que quitar todas estas cosas que estaban, esta habitación que estaba siendo ocupada, y luego pues ya trajeron las ofrendas, ya trajeron todo lo que debería de estar ahí. Entonces me gustó esa parte, ¿verdad? Porque debemos de hacer esto, yo debo de limpiar mi corazón, debo de quitar todas estas cosas mundanas como que los hermanos mencionaban, para que el Señor pueda ocupar esta habitación. Amén.